Muchísimas gracias. Es para mí un gusto acompañarles este día en este evento. Lo he estado siguiendo, súper interesantes, obviamente, y muy profundas las pláticas, tanto del doctor Label como del doctor Guevara. Entonces, pues bueno, vamos a tratar de hacerles justicia. Vamos a estar ahorita bajando un poco de todo el marco conceptual, que es la gestión de riesgo, que es un desastre, para ver cómo se va integrando esto a los marcos de acción pública. Digamos que va a ser un enfoque intermedio, porque después de mí siguen todavía enfoques más específicos. Primero vamos a hablar de la Agenda 2030. El desarrollo es algo que se ha estado mencionando mucho en las pláticas anteriores. Y pues vamos a platicar un poco qué, de qué es el desarrollo. El desarrollo es, en términos muy generales, un proceso mediante el cual los países buscan mejorar las condiciones de vida de las personas. Eso son todos estos procesos políticos, sociales, económicos, que realizan de manera deliberada y activa los sectores para mejorar, ¿no? Entonces, esto está muy vinculado con la gestión del riesgo, porque todas estas iniciativas para tener una vida mejor se condensan en instrumentos que van conformando o le van dando forma a las políticas públicas en todo el mundo de diversos temas, incluyendo la gestión del riesgo de desastres. Entonces, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, o también conocidos como los Objetivos del Desarrollo Sostenible, es un plan de acción global que busca transformar la forma en que se desarrollan las sociedades, colocando en el centro a las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas. El objetivo de esta muy ambiciosa agenda es erradicar la pobreza, el hambre, proteger el medio ambiente, promover un desarrollo económico social inclusivo, fortalecer sociedades pacíficas y garantizar que nadie se quede atrás mediante un enfoque integral y corresponsable entre gobierno, sector privado y sociedad. Entonces, el enfoque de esta agenda, de estos grandes objetivos de las naciones para la paz y la prosperidad, reconoce explícitamente que el desarrollo sostenible depende de la gestión responsable de los recursos naturales y de la reducción de las vulnerabilidades sociales, económicas y territoriales. Particularmente hay tres objetivos de desarrollo sostenible: el 1, que tiene que ver con el fin de la pobreza; el 11, ciudades resilientes; y el 13, acción por el clima, que incorporan la resiliencia y la reducción del riesgo de desastres como condiciones necesarias para erradicar la pobreza y proteger a las personas, garantizar la seguridad alimentaria, reducir las pérdidas humanas y económicas y fortalecer la capacidad de adaptación frente al cambio climático. Esto es muy importante como punto de partida porque esta Agenda 2030, que es un consenso firmado por muchos países, incluido México, reconoce que no puede haber desarrollo sostenible sin reducir los riesgos, ni reducción del riesgo, sino un enfoque integral que articule políticas públicas, protección ambiental, equidad social, gobernanza y cooperación. Entonces, la gestión del riesgo se convierte en un elemento transversal que conecta a las personas con el territorio, al desarrollo con la resiliencia y a la paz con la prevención. Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta este primer gran marco contextual, de dónde vienen avanzando. Y este gran marco es el primer paso que deriva de todos estos conocimientos, de toda la investigación, de toda la conceptualización. Los países lo retoman y construyen esta agenda que hoy es la vigente. Obviamente ha habido otras. Pero bueno, entonces ya que tenemos esta gran agenda global, el segundo punto va a ser
el marco específico de la reducción del riesgo de desastres, el que es el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres 2015-2030. Este es el instrumento específico que deriva de la Agenda 2030, que tiene por objeto prevenir nuevos riesgos, reducir los riesgos existentes y fortalecer la resiliencia. El marco de Sendai está organizado en torno a cuatro grandes principios, que llaman a priorizar la comprensión del riesgo, a fortalecer la gobernanza del riesgo, a promover la inversión en la reducción del riesgo para la resiliencia e impulsar la preparación y la recuperación bajo el principio de reconstruir mejor. Y el marco de Sendai es muy específico en cuanto a cómo le tenemos que ir dando forma a las políticas públicas que van a ayudar, que van a transversalizar la gestión del riesgo en los procesos del desarrollo. El marco dice específicamente que debemos incorporar e integrar la reducción del riesgo de desastres en todos los sectores, entre un sector y otro, y examinar y promover la coherencia y ulterior desarrollo, como corresponda, de los marcos nacionales y locales, de las leyes, regulaciones y políticas públicas. Eso está en la prioridad 2, fortalecer la gobernanza del riesgo. Entonces, Sendai nos va a mostrar como hoja de ruta específica para reducir el riesgo de desastres, nos va a mostrar cómo se ejerce la gestión del riesgo desde el Estado. Es muy importante notar aquí que el marco de Sendai no se centra en la emergencia o en la atención a la emergencia, que también es muy importante, pero más bien está orientado hacia la prevención y reducción del riesgo. Coloca a esta gestión del riesgo en el ámbito de la gobernanza y no solo como algo operativo. El marco de Sendai también es muy importante porque nos habla de que debe existir coordinación intersectorial, responsabilidades claras e inversión preventiva. Entonces, esos son también elementos que vamos a retomar más adelante conforme vayamos avanzando en la construcción de estos conceptos. Pero también debemos tener muy presente que este marco global define a la reducción del riesgo como una responsabilidad tanto pública como compartida. Entonces, es una buena entrada a un tema que pues es un poquito, se va volviendo más complejo en tanto se va haciendo más específico. Entonces ya vimos el gran marco internacional que los países consideran que son las aspiraciones del desarrollo, la Agenda 2030, y que hay un objetivo específico que es la hoja de ruta, que es el marco de Sendai. Ese trae ya las acciones como un poco más específicas. Pero ahora vamos a hablar también de otro enfoque relevante para esta plática. ¿Por qué políticas públicas, no? ¿Qué tienen que ver las políticas públicas con la gestión del riesgo? Pues bueno, conceptualmente, la gestión del riesgo de desastres es un concepto muy poderoso, pero no se implementa solo. Entre la definición conceptual y la reducción del riesgo real, hay un espacio crítico. Existe una brecha entre definir conceptualmente qué es y qué no es gestionar el riesgo de desastres y que efectivamente existan en los procesos de los países acciones deliberadas y específicas que tengan como propósito efectivamente reducir el riesgo. Y ahí es donde entra el ámbito de la decisión pública. Ahí es donde entran las políticas públicas. ¿Qué se va a priorizar? ¿Quién va a decidir? ¿Con qué recursos? ¿Con qué reglas? ¿Y con qué visión de largo plazo? Por eso, cuando hablamos de gestionar el riesgo de desastres, inevitablemente estamos hablando de política pública, incluso si no siempre la nombramos así. Entonces, esto es muy importante porque las políticas públicas con las que vamos a poner en marcha estas decisiones explícitas, sostenidas y coordenadas son el medio de acción del Estado para traducir el concepto
en intervención concreta, coherente y de largo plazo en los distintos sectores del desarrollo, porque ya vimos que dice Sendai, ¿no? Se debe incorporar la gestión del riesgo en todos los sectores. ¿Qué son los sectores del desarrollo? Salud, economía, turismo, medio ambiente, protección civil, todos esos son diferentes sectores. Para hablar un poco más de las políticas públicas, vamos a ver, pues, ¿qué es una política pública? La política pública, en términos muy generales, son un conjunto de acciones y decisiones estratégicas que están diseñadas para resolver problemas sociales, que están caracterizadas fundamentalmente porque existe una interacción entre el gobierno y la ciudadanía. Las políticas públicas son el resultado de un proceso dinámico y secuencial que pues incluye definir el problema, o sea, diagnosticar, construir la agenda pública, diseñar la política, elaboramos objetivos, seleccionamos alternativas de cómo vamos a solucionar el problema, hacemos análisis de costo-beneficio. También incluye una etapa de implementación, que pues es la parte donde de veras vamos a llevar a la ejecución de las acciones adaptándolas a la realidad local. Y el seguimiento y evaluación, que bueno, vamos a valorar los resultados y vamos a decidir si la política pública debe actualizarse, continúa que no está, se modifica o se termina. Que las políticas públicas tampoco es que sean eternas e inamovibles, no deben ser así. Las políticas públicas deben avanzar y modificarse conforme avanza el conocimiento, siempre buscando la mejora del proceso de desarrollo. Las políticas públicas tienen 4 elementos claves. En primero hay un marco normativo, o sea, hay leyes específicas que regulan ese ámbito de la acción de gobierno, ¿no? Existe, no sé, les voy a dar un ejemplo en otro sector, ¿no? Que es, por ejemplo, la vivienda. La vivienda es un área prioritaria del desarrollo nacional. Hay una ley de vivienda. La protección civil es un área prioritaria del desarrollo. Hay una ley general de protección civil. Existe como segundo elemento de una política pública un marco organizacional. O sea, hay funcionarios y organizaciones específicamente encargadas para la atención y la implementación de esta política. O sea, por ejemplo, pues está el Senapred o estaría la CONAVI, o sea, para los diferentes problemas públicos. En tercer lugar, una parte muy, muy importante de una política pública es que existe un marco presupuestal. Bueno, creo que en mi lámina está primero el programático, pero bueno, no es secuencial, son los 4 elementos. El marco presupuestal significa que el gobierno ha dispuesto recursos específicamente etiquetados para atender esa política pública, para que esa política pública se haga. Y un marco programático. Los instrumentos programáticos son aquellos instrumentos en los que se establecen los objetivos, metas, estrategias y acciones que va a realizar el gobierno para implementar como parte de cierta política pública, ¿no? Está el Plan Nacional de Desarrollo, pero, pues, por ejemplo, está el Programa Nacional de Vivienda o el Programa Nacional de Protección Civil o el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Esos son marcos programáticos. Entonces, que existan estas 4 cosas combinadas, hay leyes, hay organizaciones, hay dinero y hay metas y objetivos establecidos desde el gobierno en un proceso participativo con la sociedad, porque la ley de planeación dice que estos procesos de los marcos deben ser participativos. Ya nos habla de que efectivamente existe un componente de intencionalidad por parte del Estado para resolver cierto problema público a través de una serie de acciones y decisiones estratégicas. Entonces, esas son las políticas públicas en términos generales. Ahora que ya sabemos pues, qué es una política pública, vamos a hablar un poco de quién va a implementar la gestión del riesgo de desastre, ya en lo particular. La política pública de gestión del riesgo de desastres, como tal,
todavía es algo que se está desarrollando en México, no existe todavía en una forma muy completa. Ya hay, obviamente, siempre avances importantes que hay que reconocer y hay que tener bien en cuenta, porque también si no sabemos qué está hecho ya, pues vamos a caer en estar duplicando las cosas que ya funcionan y que ya están ahí. Pero bueno, ahorita vamos a seguir hablando de eso. Pero primero, para comprender en dónde vive la política pública de la gestión del riesgo, tenemos que tener súper claro que la gestión del riesgo vive en todas las políticas públicas del desarrollo y en la sociedad en su conjunto. Para ilustrar esto, vamos a tomar unos ejemplos del marco de Sendai. El primero, que dice que hay que promover e integrar enfoques de gestión del riesgo en toda la industria del turismo. Es muy bueno, habida cuenta de que a menudo se depende en gran medida del turismo como factor clave para impulsar la economía. Entonces, ahí hay un sector en el que no pensamos tradicionalmente, ¿no? El sector turismo. Está también en Sendai que las empresas, las asociaciones profesionales, instituciones financieras, reguladores financieros también deben integrar la gestión del riesgo de desastres. También hablaba un poco el ingeniero Guevara de eso, ¿no? Continuidad de operaciones, modelos, prácticas de negocio. Eh, una gran parte de las pequeñas y medianas empresas, de hecho, no se recuperan del impacto de los desastres. El marco de Sendai también dice hay que promover la resiliencia en la infraestructura vital nueva y existente, incluido el abastecimiento de agua, transporte, telecomunicaciones, instalaciones educativas, hospitales y otras instalaciones sanitarias. También hay que diseñar y construir adecuadamente. Ese es otro sector, ¿no? Porque no es el mismo sector quien hace el transporte que quien regula las obras. Y también hay otro ejemplo en Sendai que nos habla de que se debe aplicar enfoques integrados de medio ambiente y recursos naturales que incorporen la gestión del riesgo. Entonces, en Sendai se está reconociendo que las políticas públicas sectoriales de turismo, de economía, de salud, de seguridad, tendrían que estar incorporando la perspectiva de gestión del riesgo. Y esto es muy importante porque nos va a dar pie a que realmente se incorpore la gestión del riesgo como parte de los procesos de desarrollo, que es lo que ha estado hablando el doctor Label y el ingeniero Guevara en las horas anteriores. O sea, ¿para qué queremos gestionar el riesgo? Pues para proteger el desarrollo. Y por la parte de protección civil es un sector muy importante para la gestión del riesgo. Pero recordemos también que obviamente hay competencias. Protección civil no va a decidir dónde se van a poner los puentes o las presas o las carreteras o dónde se van a construir las escuelas. Puede incidir, puede apoyar, pero hay autoridades que están encargadas de eso y que deben de tomar en cuenta el riesgo para estar también informados y que las acciones que realicen no contribuyan a la generación de más riesgos. Entonces, dando unos ejemplos de cómo estamos hablando o cómo estamos ya incorporando un poco más en México esta perspectiva transversal de la gestión del riesgo de desastres, podemos ver en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. En la política urbana nacional se incorpora la gestión integral del riesgo y la resiliencia urbana como parte del desarrollo y del enfoque de derechos humanos. En la Ley General de Cambio Climático, la adaptación al cambio climático incluye explícitamente la gestión del riesgo como un ámbito de acción de los 3 órdenes de gobierno. Y por supuesto, la Ley General de Protección Civil, que establece a la gestión del riesgo como un valor de política pública y una tarea transversal que involucra sectores como salud, educación, ordenamiento territorial, recursos naturales, gobernabilidad y seguridad. Entonces, en México se están generando estas importantes líneas estratégicas en las diversas leyes sectoriales que nos van a llevar
a lo que dice la Agenda 2030 y a lo que dice el marco de Sendai, a incorporar el riesgo de desastres en estos procesos de desarrollo para que el desarrollo sea verdaderamente sostenible, para que no pase lo que comentaba el doctor Label, de que en el nombre del desarrollo, pues se limpian todos los cerros, se quita el bosque y después tenemos los desastres, ¿no? Ese desarrollo no es sostenible. A eso ni se le debería llamar desarrollo. Entonces, por eso es muy importante que tengamos esta perspectiva, ¿no? Que cuando la gestión del riesgo no se establece con claridad en los marcos sectoriales, se podría confundir con otras actividades. Se podría entonces confundir con gestionar las emergencias o con los procesos de reconstrucción, pero la gestión del riesgo es todo el proceso. Y ahorita vamos a hablar un poquito. Ya sabemos entonces un poco de a quién le toca implementar la política pública de gestión del riesgo de desastres. Ahora, ¿cómo deberían ser esas políticas? Adelante. La siguiente. Gracias. Bueno, para empezar a hablar un poco de cómo deberían ser las políticas de gestión del riesgo, hay que tener un poco de perspectiva, ¿no? O sea, una política pública con perspectiva de gestión del riesgo integra el riesgo en las decisiones de desarrollo, prioriza la prevención y la reducción del riesgo, es transversal y multiescalar. Perdón. Este, es transversal y multiescalar y muy importante, se basa en evidencia científica y técnica. Es decir, pues que usa información sobre amenazas, vulnerabilidad, exposición, considera escenarios futuros como el cambio climático y el crecimiento urbano para tomar decisiones informadas. Esto es vital para las políticas públicas basarse en evidencia, porque el tomar decisiones informadas le brinda legitimidad al ejercicio de la acción pública, brinda confianza y certeza a las personas que habitamos en los países, saber que se toman decisiones, pues no con base en yo opino, o yo creo que, o esto es lo que a mí más me gusta. Entonces, eso es muy importante. Como dijo el doctor Label, pues hay que ser también críticos, hay que dudar, hay que siempre buscar el conocimiento. Una parte relevante también que nos ayuda a orientar este tema que estamos platicando de cómo deberían ser las políticas es considerar cómo se han comportado los países, cómo nos ha ido en la implementación de las políticas de gestión del riesgo y reducción del riesgo en el mundo. Eso lo podemos saber porque pues, los países reportan los avances en una herramienta que se llama Monitor del Marco de Sendai. De hecho, es pública, la pueden consultar. Nada más le ponen así en un buscador, Monitor Marco de Sendai, y les va a salir. De este marco se hizo una evaluación de medio término en la que diversos países participaron diciendo cuáles fueron sus principales logros y pues cuáles son las brechas también. En en este ejercicio, los países reportaron un incremento súper significativo de estrategias nacionales de reducción del riesgo de desastres. Eran 55 en 2015 y en 2021 son 125. México no es uno de esos países, por cierto. Estamos en eso, estamos trabajando mucho en eso, pero todavía tenemos algún camino que recorrer. Algo relevante de estas estrategias nacionales es que se incluye la coherencia con otras agendas globales de los ODS, del Acuerdo de París, entonces eso es algo muy relevante. Otra cosa que avanzó desde la implementación del marco de Sendai fue que se han logrado avances notables en cooperación y mecanismos de gobernanza a nivel regional. Esto ha ayudado a reducir obstáculos para la implementación de estrategias en países con menos recursos, como es el caso de los pequeños estados insulares, por ejemplo. Hay un ejemplo muy bonito, 19 gobiernos nacionales
reunieron recursos para crear la Agencia Caribeña para el manejo de emergencias por desastres, por ejemplo, y elaboraron una estrategia regional de reducción del riesgo de desastre, combinando sus recursos. Entonces, este tipo de logros de mejora de gobernanza regional también son muy relevantes. Se mejoró muchísimo en comprensión del riesgo. Más del 90%, 93% de los estados informaron mejoras en información y gestión de riesgos y se ha duplicado el número de países con sistemas de alerta temprana. Entonces decimos, ok, estas han sido las prioridades de las políticas públicas en lo global. O sea, ya hay más estrategias nacionales, va mejorando la gobernanza, vamos comprendiendo mejor el riesgo, vamos teniendo sistemas de alerta temprana. Pero, claro, ¿cuáles son las prioridades entonces ahora para la siguiente mitad del marco de Sendai? ¿Qué tenemos que notar en las políticas públicas sectoriales y nacionales de gestión del riesgo? La primera es la brecha de implementación local. Esto quiere decir que existe una desconexión muy crítica entre la política nacional o las políticas nacionales que se realizan en la materia y la ejecución local. Entonces, aunque hay estrategias nacionales, el progreso a nivel local, pues no es tan generalizado. Y esto porque, bueno, obviamente en muchos gobiernos locales no se tienen estrategias propias, pero también tiene que ver con que no es homogénea la capacidad técnica y la financiación, ¿no? Entonces, la otra cosa es que la reducción del riesgo de desastres la siguen tratando como un sector que está aislado o separado o como una responsabilidad de agencias de emergencia, en lugar de ser un componente en todas las políticas de desarrollo. Entonces, persiste una falta de coordinación con sectores macroeconómicos, de planificación del desarrollo, y eso limita la toma de decisiones integradas. Las políticas públicas no han logrado reorientar flujos financieros, todavía se destina mucho más a a la atención y a la reacción que a la prevención. Y el tema de los datos. Bueno, eso es algo que existe en todo el mundo. Hay más datos, pero no siempre se utilizan para fundamentar decisiones políticas o de inversión. Pero que haya más datos no quiere decir que todavía no nos falten muchísimos más datos. Y sobre todo, el tema de oportunidad, digámosle, está en que los datos estén desglosados por género, por discapacidad, por ingresos. Y la falta de desglose lo que va a causar es que va a invisibilizar a los grupos más vulnerables en el diseño de las políticas públicas. Entonces, este informe concluyó que en estos 8 años que se ha estado implementando el marco, no se está en camino para alcanzar el resultado previsto. El marco recomienda que las políticas públicas dejen de tratar la reducción del riesgo como una actividad técnica aislada y pasen a considerarla como una cuestión de gobernanza central, integrándola en la planificación económica, el sistema financiero y todas las instituciones del Estado. Así dice el informe. Es uno de los documentos que les mandé. Entonces, vamos a ir al tema de cómo deben ser las políticas públicas de gestión del riesgo. En primer lugar, vamos a hablar de que debe existir un cambio de paradigma. O sea, ya las políticas no deben centrarse únicamente en la respuesta al desastre, sino gestionar el riesgo, prevenir la aparición de nuevos riesgos, reducir los existentes, reconocer que el riesgo es sistémico, algo que ya explicó el ingeniero Guevara, y abarcar a amenazas naturales y tecnológicas y biológicas. Esto es una parte fundamental. Tenemos que entender que reducir el riesgo es una tarea transversal y que no nos debemos centrar en el desastre, sino en evitar la creación de nuevos riesgos y reducir los existentes en las políticas que diseñemos. Las políticas públicas deben incorporar la gestión del riesgo de desastres como un tema transversal en la planificación del desarrollo, en los programas, en los presupuestos. Y estas políticas que se tengan en materia de gestión del riesgo tienen que estar alineadas con las agendas internacionales.
Y bueno, también obviamente se debe establecer que la reducción del riesgo es responsabilidad de todas las instituciones del Estado, no solamente Protección Civil. Las políticas públicas de gestión de riesgo no pueden solamente quedarse en una parte. O sea, no podemos andar nada más eligiendo de, ay, no, a mí nada más me gusta la gestión correctiva o a mí nada más me gusta la prospectiva. Tenemos que ser integrales. Las políticas públicas deben diseñarse tomando en cuenta tanto la gestión prospectiva, evitar que se creen nuevos riesgos, la gestión correctiva, reducir los riesgos existentes y la gestión compensatoria de gestionar el riesgo residual. Las políticas públicas en gestión del riesgo deben de tener ciertas características de gobernanza y marco institucional. Idealmente, tienen que estar lideradas por el más alto nivel político. Las funciones y responsabilidades tienen que estar muy claras. Tiene que haber herramientas para la descentralización. Esto es herramientas para que se lleve a los niveles locales, que haya incentivos, que haya recursos. Tiene que haber mecanismos de colaboración multisectorial para la planificación y la programación. Eso son las principales recomendaciones. Las políticas públicas de gestión del riesgo deben de tener un enfoque de toda la sociedad e inclusión. Deben incluir a la sociedad civil, al sector privado, a la academia, a las comunidades. Deben integrar explícitamente perspectivas de género, edad, discapacidad. Y la reducción de riesgo de desastres debe respetar y promover los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo. Y las políticas deben de tener mecanismos claros de financiamiento e inversión. Deben de tener énfasis en la prevención. Se deben existir asignaciones específicas en los presupuestos nacionales y se debe incentivar también a las empresas a integrar el riesgo de desastres en sus prácticas de gestión y cadenas de suministro. Y, aunque ya lo abordamos un poquito al principio, las políticas deben estar basadas en evidencia y en datos, en diagnósticos, en datos desagregados, edad, discapacidad, saber quiénes son los más afectados. Debe haber metas, indicadores y plazos para medir progreso. Eso es algo muy importante. Y en conclusión, las políticas públicas de gestión del riesgo de desastre no deben ser vistos como un documento aislado, sino como marcos integrales de desarrollo que deben guiar la inversión pública y privada para evitar la construcción de riesgos futuros y reducir los existentes con un fuerte liderazgo político y de participación social. Entonces, gestionar el riesgo de desastres debe verse como construir gobernanza, garantizar derechos y orientar el desarrollo. Muchísimas gracias.